Imagínense esto. Es una cálida tarde de enero en Palm Beach, 2017. Más allá de los altos muros y las ornamentadas puertas de Mar-a-Lago, los flashes destellan mientras las limusinas se deslizan por la entrada bordeada de palmeras. Dentro del salón de baile dorado, bajo lámparas de araña que rebosan cristal, el presidente de Estados Unidos cena con el primer ministro de Japón. Camareros con guantes blancos se mueven entre las mesas. Los miembros del club, que pagaron $200,000 por el privilegio de estar allí, se inclinan con sus teléfonos, tomando fotos del líder del mundo libre mientras dirige la política exterior mientras disfruta de un lenguado y un soufflé de chocolate. Entonces salta la noticia: Corea del Norte ha lanzado un misil balístico. Y allí mismo, en medio del comedor, rodeado de invitados con cámaras y cuentas en redes sociales, el presidente y sus asesores se apiñan con documentos, iluminados por la aplicación de linterna del teléfono de un empleado. Materiales clasificados. Gestión de crisis en directo. En una sala llena de gente que compró su entrada. Esto es Mar-a-Lago. No es solo una mansión. No es solo un club. Un símbolo de riqueza, poder, acceso y todas las incómodas preguntas que conllevan. ¿Quién pertenece aquí? ¿Quién paga el precio real? ¿Y qué sucede cuando un palacio privado se ve envuelto en el poder público? Esta noche, nos adentramos en la oscura historia de la mansión más controvertida de Estados Unidos. Desde sus orígenes en la ambición de la Edad Dorada hasta su vida actual como foco de atención política, esta es la historia de una casa que nunca ha dejado de reclamar atención, recursos y respuestas. Si estás aquí para algo más que visitas superficiales a hermosas habitaciones, si quieres comprender la historia, el poder y los costos ocultos detrás de las propiedades más grandiosas de Estados Unidos, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario. Comencemos. Para entender Mar-a-Lago, hay que entender a la mujer que lo creó, Marjorie Merriweather Post. Nació en 1887, hija de C.W. Post, el hombre que convirtió los cereales para el desayuno en una fortuna. A su muerte en 1914, Marjorie heredó la Postum Cereal Company, y no solo la mantuvo. La expandió, la transformó y la convirtió en General Foods, una de las corporaciones alimentarias más grandes de Estados Unidos. Era una de las mujeres más ricas del país. Y tenía la ambición, la visión y la fuerza de voluntad necesarias para igualar su fortuna. Pero aquí está la cuestión. El dinero no era suficiente. Ni en la década de 1920, ni en el enrarecido mundo de la alta sociedad estadounidense. Marjorie era la nueva fortuna, el tipo de riqueza que provenía de la industria, de los negocios, de trabajar a los ojos de las élites adineradas de antaño, especialmente de quienes veraneaban en Newport e invernaban en Palm Beach. El dinero nuevo era vulgar, sospechoso, poco legítimo. Marjorie lo sabía. Lo percibía en los desaires educados, los círculos cerrados, los muros invisibles que ninguna riqueza podía traspasar. Así que decidió hacer lo que siempre ha hecho el nuevo dinero ante el desprecio del dinero antiguo: construir algo tan grandioso, tan irrefutable, que nadie pudiera apartar la mirada. Ella construiría Mar-a-Lago. En 1924, Marjorie adquirió 17 acres de terreno de primera calidad en Palm Beach, que se extendía desde el Océano Atlántico hasta Lake Worth. Era la única finca de la isla que abarcaba desde el mar hasta el lago, de ahí el nombre de Mar-a-Lago. Contrató a los mejores: la arquitecta Marion Sims Wyatt, especializada en fincas de estilo neomediterráneo, y el artista y decorador Joseph Urban, quien había diseñado escenografías para la Ópera Metropolitana y la Ziegfeld Follies. Buscaba belleza, sí, pero también escala. Buscaba asombro. La construcción comenzó en 1924 y duró 3 años. ¿Y la escala? Impresionante. 128 habitaciones, 58 dormitorios, 33 baños, 3 refugios antiaéreos, una torre de 22 metros inspirada en la Torre del Oro de Sevilla, techos de pan de oro, mármol importado de Italia, azulejos traídos de España y Cuba, piedra tallada a mano. Cada superficie, cada detalle, un testimonio de riqueza, buen gusto y ambición. Pero esto es lo que las revistas de moda de la época no mencionaban: la ciudad invisible bajo el glamour. Porque Mar-a-Lago no era solo salones de baile y habitaciones. Bajo la superficie, literalmente, se escondía toda una infraestructura dedicada a hacer posible el lujo. Cocinas industriales, lavanderías del tamaño de pequeñas fábricas, salas de máquinas con generadores, calderas y refrigeradores en marcha, bóvedas para almacenar plata, porcelana y mantelería,
Habitaciones para el servicio escondidas en rincones y pisos superiores, lejos de la vista de los huéspedes. Marjorie empleaba a decenas de personas, cocineros, criadas, mayordomos, jardineros, chóferes, ingenieros. Vivían en la finca o en sus alrededores, trabajando largas jornadas para mantenerla en funcionamiento. Planchaban la ropa de cama, pulían la plata, podaban los setos, servían comidas y cuidaban cada superficie dorada. Hicieron realidad la fantasía. Y eran, en su mayor parte, invisibles. Para la década de 1930, Mar-a-Lago se había convertido exactamente en lo que Marjorie pretendía: una joya. Una declaración de intenciones. Organizaba algunas de las fiestas más deslumbrantes que Palm Beach había visto jamás. Cenas suntuosas, bailes de disfraces y galas que atraían a senadores, embajadores, estrellas de cine y aristócratas europeos. Y esto fue durante la Gran Depresión. Piensen en eso por un momento. Afuera de Mar-a-Lago, el país se derrumbaba. El desempleo alcanzaba el 25%. Las colas para encontrar pan se extendían por varias manzanas. Las familias perdieron sus hogares, granjas y ahorros. La desesperación reinaba por doquier. Pero dentro de Mar-a-Lago, el champán corría a raudales. Las orquestas tocaban. Los invitados disfrutaban de exquisiteces importadas bajo techos pintados a mano. Era un mundo aparte, aislado, luminoso, intocable. Marjorie no era ajena al sufrimiento exterior. Era, según muchos, generosa. Financiaba organizaciones benéficas. Apoyó las artes. Donaba a las labores de socorro. Pero la imagen era innegable. Mientras millones luchaban por sobrevivir, ella vivía en un palacio. ¿Y las personas que hacían funcionar ese palacio? Los cocineros que preparaban comidas de 10 platos, las criadas que limpiaban 128 habitaciones, los jardineros que mantenían 17 acres de jardines tropicales, eran de clase trabajadora. Muchos eran inmigrantes. Trabajaban largas jornadas por salarios modestos. Comían de forma diferente, usaban entradas distintas, vivían en alojamientos distintos. El mismo techo, pero dos mundos completamente distintos. Esta es la tensión que recorre toda la historia de Mar-a-Lago y la propia historia de la riqueza estadounidense. Belleza construida con trabajo. Glamour hecho posible por manos invisibles. Un sueño para algunos, un trabajo para otros. La década de 1940 trajo consigo la guerra. Marjorie, siempre patriota, quería que Mar-a-Lago sirviera a la nación. Se lo ofreció al gobierno como hogar de convalecencia para soldados heridos. La oferta fue rechazada cortésmente. Demasiado grandiosa, demasiado impráctica y demasiado cara de mantener. Así que la finca siguió siendo suya. Siguió siendo anfitriona, aunque los años de guerra trajeron consigo una energía más contenida. Se levantaron cortinas opacas. Había menos invitados. El mundo exterior era más oscuro. Pero Marjorie seguía amando Mar-a-Lago con fervor. Era su obra maestra, su refugio, su declaración al mundo de que había llegado y de que importaba. Después de la guerra, Marjorie seguía volviendo a Palm Beach cada invierno. Ya era mayor, pero seguía activa, seguía hospedando, seguía comprometida con la vida que había construido. Pero las grietas empezaban a notarse, no en el mármol ni en el pan de oro, sino en la economía. Gestionar Mar-a-Lago era carísimo. Calentar y enfriar una mansión de 128 habitaciones en Florida. Mantener hectáreas de jardines. Emplear personal a tiempo completo. Reparar techos. Pintar paredes. Reemplazar sistemas mecánicos obsoletos. Incluso para alguien tan adinerado como Marjorie, los costos se acumulaban. ¿Y sus hijos? No lo querían. Tenían sus propias vidas, sus propios hogares, sus propias prioridades. La idea de heredar Mar-a-Lago no era un regalo, era una carga. Una carga hermosa, brillante y sofocante. Así que Marjorie empezó a pensar en su legado. ¿Qué pasaría con Mar-a-Lago después de su muerte? No soportaba la idea de que lo demolieran o lo dividieran en condominios. Quería que se conservara. Quería que tuviera importancia. Y ella tuvo una idea. En 1973, cuando Marjorie Merriweather Post murió a la edad de 86 años, su testamento contenía una cláusula sorprendente. Dejaba Mar-a-Lago al gobierno de Estados Unidos. No como museo, no como atracción turística, como
Casa Blanca de invierno, un lugar donde los presidentes podían escapar de Washington, recibir a dignatarios extranjeros y llevar a cabo actos diplomáticos en la calidez y la belleza de Palm Beach. Fue un gesto grandioso y patriótico, y completamente impráctico. He aquí el porqué. La finca, aunque impresionante, era una pesadilla logística. La seguridad por sí sola era un problema enorme. La propiedad se encontraba en una isla accesible por solo unos pocos puentes. Tenía vistas al océano y al lago, lo que significaba asegurar las vías fluviales. Contaba con 128 habitaciones, la mayoría de las cuales no eran necesarias para el uso oficial del gobierno. Y era caro. El mantenimiento de Mar-a-Lago costaba cientos de miles de dólares al año, el equivalente a millones hoy en día. Personal, servicios públicos, reparaciones, jardinería, seguros, los costos eran constantes. El gobierno lo intentó. Durante unos años, lo mantuvieron abierto. Pero ningún presidente lo usó. Richard Nixon no lo visitó. Gerald Ford no lo visitó. Jimmy Carter no lo visitó. Allí estaba, vacío y caro, un elefante blanco con techos de pan de oro. En 1980, el Servicio de Parques Nacionales, que había estado administrando la propiedad, emitió un informe. Mar-a-Lago era demasiado costoso de mantener, demasiado difícil de proteger y demasiado poco práctico para servir como una instalación gubernamental funcional. En 1981, el gobierno devolvió oficialmente Mar-a-Lago a la Fundación Post. El sueño de una casa blanca de invierno había terminado, y la mansión estaba vacía. Ahora llegamos al capítulo que transformó a Mar-a-Lago de una reliquia en decadencia a un foco de tensión política y cultural. A principios de la década de 1980, Mar-a-Lago estaba en el limbo. La Fundación Post no quería mantenerlo. Los compradores potenciales escaseaban. ¿Quién podía permitirse operar una mansión de 128 habitaciones? Entra Donald Trump. Trump, en aquel entonces, era un joven promotor inmobiliario neoyorquino que se estaba labrando una reputación con acuerdos audaces y una publicidad aún más audaz. Era rico, impetuoso y siempre en busca de la próxima propiedad trofeo. ¿Y Mar-a-Lago? Era el trofeo definitivo. Pero el precio inicial era de $20 millones. Trump se resistió. Pensó que era demasiado. Así que hizo lo que mejor sabía hacer: jugar duro. Primero, compró la parcela de playa justo enfrente de Mar-a-Lago, la franja de tierra entre la finca y el océano. Dejó entrever que planeaba construir una casa enorme allí mismo, bloqueando la vista al mar desde la mansión. El valor de Mar-a-Lago se desplomó. Luego, en 1985, Trump apareció y compró la propiedad por solo $5 millones, más otros $3 millones por el mobiliario. Una ganga absurda para una de las propiedades más grandiosas de Estados Unidos. Trump se mudó, renovó, redecoró, mucho oro, muchos espejos, muchas lámparas de araña. Organizaba fiestas. Cortejaba a celebridades. Convirtió Mar-a-Lago en un activo de marca personal, un escenario para su creciente imagen pública. Pero incluso para Trump, los costos eran abrumadores. Mantener Mar-a-Lago era una pérdida de dinero. Necesitaba un nuevo modelo. En 1995, Trump tomó la decisión que definiría la identidad moderna de Mar-a-Lago. La convirtió en un club privado. Así funcionaba. Los miembros pagaban una cuota de inscripción, inicialmente $25.000, que luego aumentó a $100.000, finalmente, a $200.000 tras la llegada de Trump a la presidencia. Además, la cuota anual rondaba los $14.000. A cambio, los miembros tenían acceso a la finca, los comedores, los salones de baile, la piscina y la playa. Podían organizar eventos, traer invitados y codearse con el mismísimo Trump. Fue un modelo de negocio brillante. Trump descargó los costos de mantenimiento en los miembros, quienes básicamente pagaban por el privilegio de mantener la finca en funcionamiento. Convirtió un pasivo financiero en una fuente de ganancias. Y creó algo aún más valioso que el dinero: acceso. Mar-a-Lago no era solo un club, era un símbolo. Un lugar donde se cruzaban la riqueza, el poder y la proximidad. No te unías solo por las comodidades, te unías para ser visto, ser conectado, ser parte del mundo de Trump. Y funcionó. El club prosperó. Las listas de miembros se llenaron de magnates inmobiliarios, gestores de fondos de cobertura, figuras de la alta sociedad. Más tarde, donantes y agentes políticos.
Pero la conversión también significó algo más. Mar-a-Lago ya no era una vivienda particular. Era un negocio, un espacio semipúblico. Y esa distinción cobraría una importancia crucial en los años venideros. En noviembre de 2016, Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. Y de repente, Mar-a-Lago dejó de ser solo un club. Se convirtió, informal pero inequívocamente, en el Casa Blanca de invierno. Trump pasó casi todos los fines de semana y festivos en Mar-a-Lago durante su presidencia. Allí recibió a líderes extranjeros, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el presidente chino, Xi Jinping. Mantuvo reuniones, hizo llamadas telefónicas y ejerció la diplomacia. Convirtió la propiedad en una extensión del despacho oval. Pero el problema era que seguía siendo un club privado. Los miembros seguían pagando por el acceso. Los invitados seguían cenando en las mismas salas donde se tomaban decisiones de seguridad nacional. Y la línea entre los cargos públicos y los negocios privados se difuminaba de tal manera que incomodaba profundamente a mucha gente. Volvamos a aquella cena de enero de 2017 con el primer ministro Abe. Los dos líderes cenaban en la terraza de Mar-a-Lago, rodeados de miembros del club. Entonces se supo la noticia. Corea del Norte había lanzado un misil balístico al mar de Japón. Una grave y urgente crisis de seguridad nacional. ¿Y qué pasó? Allí mismo, en el comedor al aire libre, Trump y Abe se reunieron con sus asesores. Los asistentes trajeron documentos. Alguien usó la linterna de su teléfono para leerlos. Los miembros del club observaban. Algunos tomaron fotos y las publicaron en redes sociales. En cuestión de horas, imágenes y detalles circulaban en línea. El nombre del oficial militar que portaba el balón nuclear. El rostro de un alto funcionario. Comentarios en tiempo real de personas que pagaron $200,000 para estar en la sala. Los expertos en seguridad estaban horrorizados. Los organismos de control ético dieron la voz de alarma. La imagen era terrible. Política exterior llevada a cabo frente a clientes que pagaban. Información clasificada manejada en un espacio semipúblico. La Casa Blanca lo defendió. El equipo de Trump afirmó que no se diferenciaba de ningún otro retiro presidencial. Pero era diferente. Camp David, el retiro presidencial tradicional, es una instalación gubernamental segura. Mar-a-Lago era un club privado del que el presidente era propietario. Las preocupaciones éticas se multiplicaron. Cada vez que Trump visitaba Mar-a-Lago, los contribuyentes cubrían la protección del servicio secreto, las patrullas de la Guardia Costera, las fuerzas del orden locales y el control del tráfico aéreo. Se estima que el costo de cada visita rondaba los $3 millones durante 4 años. Trump realizó más de 25 viajes a Mar-a-Lago, lo que les costó a los contribuyentes cerca de $100 millones en seguridad y logística. ¿Y dónde se alojaba el servicio secreto? En Mar-a-Lago, en habitaciones alquiladas a la organización Trump. ¿Dónde comía el personal y el personal de seguridad? En los restaurantes de Mar-a-Lago. El negocio privado del presidente consistía en facturar al gobierno federal los gastos de su protección. No era ilegal, pero era incómodo. Y planteó una pregunta que atormenta a Mar-a-Lago hasta el día de hoy. Cuando lo personal y lo político ocupan el mismo espacio, ¿quién se beneficia realmente y quién paga las consecuencias? La presidencia de Trump fue una mina de oro para Mar-a-Lago. Las solicitudes de membresía se dispararon. La cuota de inscripción se duplicó, de $100,000 a $200,000, en enero de 2017, justo después de las elecciones. La demanda fue descomunal. ¿Por qué? Porque Mar-a-Lago ofrecía algo que ningún otro club del mundo podía ofrecer: cercanía al presidente de Estados Unidos. Si eras miembro, podías encontrarte con Trump en una cena. Podías jugar al golf con él. Podías presentarte, proponer una idea, pedir un favor, tomarte una foto. No solo pagabas por canchas de tenis y una piscina elegante, sino por el acceso al poder. Y la gente pagaba. Empresarios, lobistas, ciudadanos extranjeros con intereses en la política estadounidense, donantes políticos. Era una red de contactos a tope. Pero esto también significó que Mar-a-Lago se convirtió en un foco de tráfico de influencias. Grupos de ética presentaron denuncias. Periodistas investigaron. Surgieron historias de miembros del club que recibían nombramientos gubernamentales, de funcionarios extranjeros que reservaban eventos en Mar-a-Lago para congraciarse, de debates sobre políticas que se desarrollaban mientras se disfrutaba de un cóctel de camarones en la terraza. ¿Fue corrupción? Legalmente, a menudo no. ¿Fue un problema?
Muchos argumentaron que sí, que la mezcla de lucro privado y poder público creaba conflictos de intereses que ninguna administración debería tolerar. Trump desestimó las críticas. Dijo que tenía derecho a gestionar sus negocios, a pasar tiempo en su propiedad y a recibir a quien quisiera. Y su base, en gran medida, estuvo de acuerdo. Para ellos, Mar-a-Lago era un símbolo de éxito, no de escándalo. Pero para los críticos, era un símbolo de algo más oscuro. Un gobierno en venta, una política diseñada por quien pudiera pagar la cuota de membresía. En enero de 2021, tras perder las elecciones de 2020, Donald Trump abandonó Washington y se mudó a Mar-a-Lago definitivamente. Estableció una oficina. Celebró reuniones. Recibió a aliados políticos y donantes. Comenzó a planificar su futuro político. Pero había un problema, uno legal. Cuando Trump convirtió Mar-a-Lago en un club en la década de 1990, firmó un acuerdo con la ciudad de Palm Beach. El acuerdo permitía que la propiedad funcionara como club, pero también incluía restricciones. En concreto, nadie podía vivir en Mar-a-Lago durante más de 3 semanas no consecutivas al año. El acuerdo se diseñó para evitar que Mar-a-Lago se convirtiera en una residencia permanente. Era un club, no un hogar. Pero ahora Trump vivía allí, permanentemente. El pueblo recibió quejas de los residentes. Algunas eran políticas. Los vecinos de Trump no querían el circo mediático, la presencia de las fuerzas de seguridad ni las protestas. Pero el argumento legal era claro. Trump estaba violando el acuerdo de 1993. Los abogados de Trump respondieron que vivía en una zona residencial separada de la urbanización, no en el club. Argumentaron que técnicamente no era un socio del club, que vivía en la propiedad. El ayuntamiento investigó, pero finalmente no tomó medidas drásticas. Así que Trump se quedó. Y Mar-a-Lago se convirtió en su base de operaciones, mitad casa, mitad oficina, mitad centro de mando político. Pero quedarse allí tendría consecuencias. A principios de 2022, se hizo público que Trump se había llevado cajas con materiales al salir de la Casa Blanca. Registros presidenciales, documentos que, por ley, deben entregarse a los archivos nacionales. Los archivos nacionales pasaron meses negociando con el equipo de Trump. En enero de 2022, Trump devolvió 15 cajas de materiales. Pero cuando los archivistas revisaron el contenido, encontraron algo alarmante, documentos clasificados, algunos marcados como alto secreto. Otros relacionados con la seguridad nacional, informes de inteligencia, información de defensa, materiales que nunca debieron haber salido de instalaciones gubernamentales protegidas. Los archivos nacionales remitieron el asunto al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia abrió una investigación y descubrieron que probablemente aún había más documentos clasificados en Mar-a-Lago. En junio de 2022, investigadores federales visitaron Mar-a-Lago. Los abogados de Trump entregaron material clasificado adicional y firmaron una declaración que certificaba la devolución de todos los documentos. Pero el Departamento de Justicia no estaba convencido. Tenían pruebas que sugerían que eso no era cierto, que aún quedaban más documentos en la finca y que se había intentado ocultarlos. Pronto 8 de agosto de 2022 el FBI ejecutó una orden de allanamiento en Mar-a-Lago. Fue algo sin precedentes. La casa de un expresidente fue registrada por agentes federales. Las imágenes, vehículos del FBI afuera de las puertas, agentes dentro de la finca, dominaron las noticias durante semanas. ¿Y qué encontraron? Más que 11.000 documentos. Encima 100 documentos clasificados, incluyendo materiales clasificados al más alto nivel. Documentos almacenados en la oficina de Trump, en un trastero, en su residencia. Algunos en cajas apiladas en un baño. Las revelaciones fueron impactantes. No se trató de un error de archivo. Se trató de una retención masiva y sostenida de información clasificada en un club privado sin seguridad. Las consecuencias legales y políticas fueron inmediatas. Los aliados de Trump lo calificaron de redada, una cacería de brujas política y un abuso de poder. Sus críticos lo calificaron de una aplicación necesaria de la ley, de la que nadie, ni siquiera un expresidente, estaba por encima. En junio de 2023, un gran jurado federal acusó a Donald Trump de 37 cuentas relacionado con el manejo indebido de documentos clasificados. Los cargos incluían retención deliberada de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia, documentos de retención, declaraciones falsas,
La acusación alegó que Trump no solo conservó los documentos, sino que se resistió activamente a devolverlos, que ordenó al personal mover cajas, que sugirió a su abogado que ocultara o destruyera materiales y que mintió a los investigadores. Y todo esto sucedió en Mar-a-Lago. La acusación presentó una imagen detallada de la finca como escenario de los presuntos crímenes. Imágenes de cámaras de seguridad, testimonios de empleados, descripciones de almacenes abarrotados de cajas, imágenes de documentos clasificados esparcidos en el suelo de la oficina de Trump, sobre su escritorio, en un almacén del salón de baile. Mar-a-Lago, símbolo de opulencia y acceso, era ahora también escenario de un caso penal federal. Trump se declaró inocente. Calificó los cargos de motivados políticamente. Su equipo legal argumentó que tenía la autoridad para desclasificar materiales, que la ley de registros presidenciales le otorgaba amplia discreción y que la fiscalía era selectiva e injusta. El caso avanzó lentamente por los tribunales, enredado en mociones previas al juicio, disputas sobre evidencia clasificada y las complejidades de procesar a un expresidente que también se postulaba nuevamente para un cargo. Hasta el momento, el caso sigue sin resolverse. Pero independientemente del resultado legal, el escándalo ha consolidado el lugar de Mar-a-Lago en la historia, no solo como una mansión, sino como un punto álgido en la lucha continua por el poder, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho. Demos un paso atrás y pensemos en lo que realmente es Mar-a-Lago en 2024. Es un club privado con cientos de socios. Organiza bodas, galas y eventos benéficos. La gente entra y sale constantemente. Invitados, socios, personal de catering, vendedores, aparcacoches, músicos. Es un lugar animado, es social, es semipúblico. Y también es el hogar de un expresidente que está bajo acusación federal, que tiene protección del servicio secreto de por vida y que se postula nuevamente para presidente. Esas dos realidades no encajan fácilmente. La seguridad en Mar-a-Lago es una pesadilla. El servicio secreto debe proteger a Trump mientras vive en un espacio al que tienen acceso cientos de personas. Deben verificar la identidad de los miembros, vigilar a los invitados, asegurar las entradas y salidas y patrullar las vías fluviales. Deben operar en un entorno que nunca fue diseñado para ser una instalación gubernamental segura. Y lo están haciendo a expensas del contribuyente. Incluso después de que Trump dejó el cargo, el servicio secreto está obligado a protegerlo. Cuando está en Mar-a-Lago, eso significa una presencia de seguridad constante, agentes en el lugar, equipo instalado y defensas perimetrales mantenidas. Los costos no se detienen, los riesgos tampoco. En 2019, una mujer china fue arrestada en Mar-a-Lago portando varios teléfonos, una computadora portátil y una memoria USB con malware. Había entrado diciendo ser socia y acudir a la piscina. No lo era. El incidente planteó serias dudas sobre la facilidad con la que se podía violar la seguridad de la urbanización. Ha habido otras infracciones. Drones sobrevolando. Intrusos en el terreno. Cada incidente es un recordatorio de que Mar-a-Lago, a pesar de sus murallas y guardias, no es una fortaleza. Es un club. Y los clubes, por naturaleza, son porosos. Hay otra sombra que se cierne sobre Mar-a-Lago, una que no tiene nada que ver con la política ni con documentos clasificados, el cambio climático. Palm Beach se encuentra a pocos metros sobre el nivel del mar. Mar-a-Lago está aún más abajo. Gran parte de la finca está a menos de 3 metros sobre el nivel del mar. Y el nivel del mar está subiendo. Durante el último siglo, el nivel del mar en el sur de Florida ha aumentado aproximadamente 30 centímetros. Durante el próximo siglo, las proyecciones sugieren que podría aumentar entre 90 y 180 centímetros más, posiblemente más si las capas de hielo polares se derriten más rápido de lo previsto. Eso significa inundaciones. Inundaciones regulares y cada vez más graves. No solo durante huracanes, sino también durante las mareas altas, las llamadas inundaciones de días soleados, que inundan calles y propiedades incluso cuando el clima está tranquilo. Mar-a-Lago ya es vulnerable. Durante el huracán Irma en 2017, la finca sufrió daños, inundaciones, goteras en el techo y árboles caídos. Durante el huracán Ian en 2022, la propiedad volvió a sufrir daños. Los diques de protección ayudan, pero no resistirán para siempre. Los climatólogos han advertido que gran parte de Palm Beach podría quedar bajo el agua para finales de siglo. Mar-a-Lago, símbolo de riqueza y permanencia, está construido sobre arena, tanto literal como metafóricamente. Marjorie Merriweather Post lo construyó para que durara para siempre.
Pero la naturaleza, al parecer, tiene otros planes. Hablemos de las personas que mantienen Mar-a-Lago funcionando hoy en día, porque al igual que en la época de Marjorie, la mansión no puede funcionar sin ellas. Cocineros, camareros, personal de limpieza, jardineros, personal de mantenimiento, aparcacoches, personal de seguridad, coordinadores de eventos. Mar-a-Lago emplea a decenas de personas, muchas de ellas inmigrantes, muchas de ellas trabajando largas jornadas por salarios modestos comparados con la riqueza que las rodea. Sirven comidas en el club, limpian las habitaciones, mantienen la piscina, los jardines y la infraestructura. Trabajan entre bastidores, casi sin ser vistos por los socios e invitados, asegurándose de que la fantasía del lujo perdure. Y sus historias evocan las de los trabajadores de la década de 1930. El mismo desequilibrio de poder, la misma división de clases, el mismo trabajo que hace posible la opulencia. En los últimos años, se han reportado violaciones laborales en Mar-a-Lago, trabajadores indocumentados contratados por contratistas, disputas salariales y malas condiciones laborales. Las empresas de Trump han enfrentado demandas y multas relacionadas con prácticas laborales. Es un recordatorio de que la grandeza de lugares como Mar-a-Lago nunca se sostiene por sí sola. Se sustenta en las espaldas de personas que rara vez forman parte de la historia, hasta que algo sale mal. Entonces, ¿qué es Mar-a-Lago? ¿Una mansión? ¿Un club? ¿Un negocio? ¿Una casa? ¿La escena de un crimen? ¿Un símbolo? La respuesta, incómodamente, es todo lo anterior. Mar-a-Lago es un espejo, refleja todo lo que le traemos. Si admira a Trump, Mar-a-Lago es un símbolo de éxito, una hermosa propiedad, un negocio próspero, un lugar de reunión para personas que aprecian la excelencia y no se avergüenzan de la riqueza. Si desconfías de Trump, Mar-a-Lago es un símbolo de corrupción, un lugar donde se confunden los cargos públicos y las ganancias privadas, donde el acceso estaba en venta y donde supuestamente se violaron las leyes. Si le importa la historia, Mar-a-Lago es una reliquia de la Edad Dorada, un monumento a una época en la que los ultrarricos construían palacios para demostrar su valía, cuando el dinero nuevo intentaba comprar la antigua legitimidad, cuando la belleza y la desigualdad existían una al lado de la otra. Si te importa la clase, Mar-a-Lago es un recordatorio de quien construye y quien se beneficia, los trabajadores invisibles que hacen posible el lujo, el trabajo silencioso que nunca aparece en las fotos brillantes. Si le preocupa el cambio climático, Mar-a-Lago es una advertencia, un símbolo de la impermanencia, de la arrogancia de la humanidad frente a la naturaleza, de un futuro en el que incluso las propiedades más grandiosas pueden ser reclamadas por el mar. Mar-a-Lago es todo eso. Y eso es lo que lo hace tan infinitamente fascinante y tan profundamente incómodo. Porque en esencia, Mar-a-Lago plantea una pregunta que Estados Unidos nunca ha respondido completamente. ¿Qué nos debemos unos a otros? Marjorie Merriweather Post construyó su mansión para pertenecer, para importar, para dejar un legado. Se la dio a la nación con la esperanza de que sirviera al bien común. La nación la devolvió, incapaz de permitirse el sueño. Donald Trump lo compró, lo rentabilizaron y lo convirtieron en una marca. Lo usó como escenario, símbolo y, finalmente, como base de poder. Y al hacerlo, lo convirtió en algo aún más complejo, algo que reveló las fracturas de la sociedad estadounidense. Las fracturas entre lo público y lo privado, entre la riqueza y el trabajo, entre la rendición de cuentas y la impunidad, entre lo que decimos que valoramos y lo que realmente recompensamos. Analicemos algunas de esas contradicciones. Lujo y trabajo. Mar-a-Lago es hermoso. La arquitectura es impresionante. Los jardines son inmaculados. La historia es rica. Pero esa belleza no existe en el vacío. Existe gracias al trabajo, un trabajo a menudo invisible, infravalorado y precario. Cada superficie dorada, cada césped perfecto, cada evento impecable es el resultado del esfuerzo humano. Y quienes realizan ese trabajo no son las personas que se celebran cuando se lee sobre Mar-a-Lago en revistas de moda o en escándalos políticos. Propiedad privada y poder público. Cuando Trump era presidente, Mar-a-Lago funcionaba como una extensión de la Casa Blanca. Allí se dirigía la política exterior. Allí se tomaban las decisiones de seguridad nacional. Pero seguía siendo un club privado. Los miembros pagaban por el acceso. El negocio de Trump se beneficiaba. Los contribuyentes financiaban la seguridad. La frontera entre la riqueza personal y el servicio público se desvaneció.
Y el resultado fue un sistema donde los ricos y los bien conectados tenían una proximidad al poder que los ciudadanos comunes jamás podrían tener. Preservación y beneficio. Marjorie quería que Mar-a-Lago se conservara. Quería que sirviera a la nación, que perdurara como símbolo del logro estadounidense. Pero la nación no podía permitirse conservarlo. Así que cayó en manos privadas, y las manos privadas hicieron lo que saben hacer, lo monetizaron. Trump salvó a Mar-a-Lago de la demolición, pero también lo transformó en un negocio, una marca, un espacio transaccional. Se ha conservado. Sí. ¿Pero a qué precio? ¿Y en beneficio de quién? Legitimidad y derecho. Trump usó Mar-a-Lago para proyectar legitimidad, para recibir a líderes mundiales, para ejercer la diplomacia y para actuar con autoridad incluso después de dejar el cargo. Pero Mar-a-Lago también es escenario de presuntos delitos, documentos clasificados almacenados indebidamente, obstrucción a la justicia, violaciones de la ley de registros presidenciales. La finca que simbolizaba el poder también se convirtió en escenario de un escándalo de abuso de poder. Y la pregunta que esto plantea es la siguiente. Si eres lo suficientemente rico, poderoso y con suficientes conexiones, ¿te aplican las reglas? Estas contradicciones no son exclusivas de Mar-a-Lago. Son contradicciones estadounidenses. Pero Mar-a-Lago las hace visibles de una manera difícil de ignorar. Seamos claros, Mar-a-Lago es un lugar político ahora. No solo porque Trump lo posea, sino porque se ha convertido en un símbolo de la guerra cultural más amplia. Para los partidarios de Trump, Mar-a-Lago representa resiliencia, éxito y desafío. Es el lugar donde Trump se reagrupa, donde recibe a sus aliados, donde planea su regreso político. Cuando el FBI registró la finca, sus partidarios se congregaron frente a las puertas, ondeando banderas y coreando consignas. Mar-a-Lago se convirtió en una especie de lugar de peregrinación, un símbolo de resistencia contra lo que consideran un establishment desmedido y con motivaciones políticas. Para los críticos de Trump, Mar-a-Lago representa todo lo malo de la concentración de riqueza y poder. Es un símbolo de corrupción, de la erosión de las normas democráticas, de un sistema donde los ricos y poderosos se rigen por reglas diferentes. El registro no fue un ataque, sino una exigencia de responsabilidades. Y el escándalo de los documentos no fue una cacería de brujas, sino una investigación legítima sobre graves violaciones de la ley. Ambas partes ven Mar-a-Lago desde su propia perspectiva. Y en un país polarizado, esas perspectivas producen imágenes completamente diferentes. Pero esto es lo que se pierde en la política, el costo humano. Los trabajadores de Mar-a-Lago no pueden darse el lujo de verlo como un símbolo. Para ellos, es un trabajo, un sueldo, una forma de pagar el alquiler, alimentar a sus familias, sobrevivir. No pueden opinar sobre la ética de los documentos clasificados ni sobre la pertinencia de mezclar negocios y gobierno. Simplemente mantienen el lugar en funcionamiento. Los vecinos de Palm Beach no pueden darse el lujo de ignorarlo. Lidian con el tráfico, la seguridad, la presencia mediática y las protestas. Ven cómo su ciudad se transforma en un campo de batalla político cada vez que Trump sale en las noticias. Y los contribuyentes, todos nosotros, no podemos darnos el lujo de no participar. Pagamos al servicio secreto. Pagamos las patrullas de la Guardia Costera. Pagamos la infraestructura, la logística y el aparato de seguridad que hacen posible Mar-a-Lago, como hogar de un expresidente. Así que, cuando hablamos de Mar-a-Lago, no solo hablamos de una mansión, un club o un escándalo. Hablamos de un sistema de riqueza, poder, acceso y obligaciones. Y nos preguntamos, ¿es este el sistema que queremos? ¿Qué podemos aprender de Mar-a-Lago? Primero, la riqueza no compra legitimidad, pero sí muchas otras cosas. Marjorie Merriweather Post construyó Mar-a-Lago para ser aceptada por la alta sociedad. Lo logró, hasta cierto punto, pero la aceptación siempre fue condicional, siempre con el matiz de que su dinero era nuevo, que su lugar en la mesa era comprado, no heredado. Trump, a su manera, se enfrentó a la misma dinámica. Compró Mar-a-Lago para proyectar estatus, para albergar a las élites, para reclamar un lugar en la alta sociedad. Y, de nuevo, funcionó, hasta cierto punto. Pero el respeto y la legitimidad no son lo mismo que el acceso y la visibilidad. Se puede poseer la finca más grande del país y aún así ser un extraño. Segundo, la preservación tiene un precio, y alguien siempre tiene que pagarlo. Marjorie quería que Mar-a-Lago durara para siempre, pero la eternidad es cara. El gobierno no podía pagar.
La Fundación Post no podía pagar. Trump encontró la manera de que otros pagaran, mediante cuotas de membresía, cuotas de clubes, utilizando el patrimonio como un activo de marca. Pero ese modelo tiene sus propios costos: pérdida de privacidad, complicaciones éticas, escrutinio público. Nada se conserva gratis. Y la pregunta siempre es, ¿quién paga? ¿Vale la pena? Tercero, el poder es embriagador y peligroso. Mar-a-Lago le dio a Trump algo más que riqueza: proximidad al poder mundial, incluso después de dejar el cargo. Allí recibió a líderes mundiales. Se reunió con aliados políticos y donantes. Lo utilizó como escenario para proyectar fuerza y relevancia. Pero ese poder conllevaba riesgos legales, éticos y de seguridad. Cuanto más se concentra el poder en manos privadas, más vulnerable se vuelve al abuso. Y cuanto más difusa es la línea entre lo personal y lo público, más difícil se vuelve exigir responsabilidades. Cuarto, el trabajo es invisible hasta que deja de serlo. Mar-a-Lago funciona gracias al trabajo de decenas de trabajadores: cocineros, limpiadores, jardineros, camareros. Son esenciales para el funcionamiento de la finca, pero rara vez forman parte de la historia. Son invisibles hasta que surge un escándalo, una infracción laboral, una redada de inmigración, una demanda. Lo mismo ocurría en la época de Marjorie, y sigue siéndolo hoy. La lección es esta: el lujo no es autosuficiente. Se sustenta en las espaldas de los trabajadores, cuyas contribuciones son infravaloradas y subestimadas. Si queremos comprender lugares como Mar-a-Lago, debemos ver el trabajo que los hace posibles. Quinto, al cambio climático no le importa tu riqueza. Mar-a-Lago es una de las propiedades privadas más valiosas de Estados Unidos. Cuenta con diques, generadores, persianas antihuracanes y todos los recursos que el dinero puede comprar. Pero nada de eso la salvará de la subida del nivel del mar a largo plazo. El cambio climático es el gran ecualizador. No importa cuán rico, poderoso o conectado seas. Si el nivel del mar sube, sube para todos. Mar-a-Lago es un recordatorio de que la riqueza puede retrasar las consecuencias, pero no puede eliminarlas. Sexto, los símbolos son poderosos y controvertidos. Mar-a-Lago tiene significados diferentes para cada persona. Para algunos, es un símbolo de éxito y resiliencia. Para otros, es un símbolo de corrupción y desigualdad. Para algunos, es un hermoso ejemplo histórico. Para otros, es un monumento al exceso y la injusticia. Y en un país profundamente dividido, estos significados contrapuestos son importantes. Determinan nuestra percepción de la riqueza, el poder y la justicia. Determinan lo que consideramos aceptable y lo que consideramos indignante. Los símbolos no solo reflejan nuestros valores, sino que los moldean. Hasta el momento, el caso de los documentos contra Trump sigue pendiente. Los expertos legales prevén que su resolución tardará años, mediante juicios, apelaciones y, posiblemente, incluso hasta la Corte Suprema. Si Trump es condenado, podría enfrentar una pena de prisión, pero también podría seguir postulándose a la presidencia. No existe ninguna prohibición constitucional que impida que un delincuente convicto se postule o ejerza la presidencia. La situación no tiene precedentes, tanto legal como políticamente. Y Mar-a-Lago seguirá siendo el centro de todo. La herencia es prueba. Se han solicitado imágenes de seguridad de Mar-a-Lago. El testimonio de empleados de la herencia forma parte del caso. La distribución de los almacenes, la oficina, la residencia, todo es relevante para los cargos. Si Trump vuelve a ganar la presidencia, Mar-a-Lago casi con seguridad volverá a su papel de Casa Blanca de invierno. Y todas las cuestiones éticas, de seguridad y legales resurgirán con mayor intensidad. Si pierde, o si es condenado e inhabilitado para ejercer un cargo público, Mar-a-Lago seguirá siendo su base. Pero su relevancia política podría desvanecerse. Podría volver a ser lo que Trump pretendía originalmente: un club privado, una marca de lujo, una propiedad inmobiliaria. O podría convertirse en algo completamente distinto: un sitio histórico, un museo, un monumento a una época tumultuosa de la política estadounidense. El futuro es incierto. Pero algo está claro: la historia de Mar-a-Lago no ha terminado. Vale la pena detenerse a pensar cómo es vivir cerca de Mar-a-Lago. Palm Beach es un pequeño y adinerado pueblo isleño. Es conocido por su belleza, su exclusividad y su estilo de vida tranquilo y refinado. Es un lugar donde se jubilan los multimillonarios, donde vacacionan los ricos de toda la vida, donde el ritmo es lento y la política, tradicionalmente,
Se mantiene discreta. Y luego Mar-a-Lago se convirtió en la Casa Blanca de invierno. De repente, la isla se llenó de agentes del servicio secreto, policías, barcos de la Guardia Costera, helicópteros, camiones de prensa y manifestantes. Se cerraron calles. Se desvió el tráfico. Se instalaron controles de seguridad. El tranquilo y exclusivo enclave se convirtió en un circo. Algunos residentes estaban furiosos. Se quejaron ante el ayuntamiento. Presentaron demandas. Argumentaron que la presencia de Trump estaba perturbando sus vidas y devaluando sus propiedades. No firmaron para vivir junto a un centro de mando político. Otros residentes lo apoyaron. Consideraban a Trump un vecino, un miembro de la comunidad, alguien con todo el derecho a estar allí. Argumentaron que las críticas tenían motivaciones políticas e eran injustas. La división era marcada, y reflejaba la división en el país. Palm Beach, al igual que Estados Unidos, estaba dividida por Mar-a-Lago. Y la división no era solo política. Se trataba de valores, de en qué tipo de comunidad quería vivir la gente, de si la riqueza y el poder daban derecho a perturbar la vida de los demás. El propio municipio tuvo dificultades para gestionar la situación. Las fuerzas del orden estaban al límite de sus posibilidades. Los costos de seguridad y gestión del tráfico se dispararon. El gobierno federal no reembolsó la mayoría de esos gastos. Los contribuyentes de Palm Beach asumieron la carga. Es un patrón que hemos visto antes: beneficio privado, coste público. Trump se benefició de estar en Mar-a-Lago. Su marca se benefició. Su negocio se benefició. Pero la ciudad pagó las consecuencias, financiera, social y políticamente. Y la lección es esta: cuando la riqueza privada y el poder público chocan, los costos rara vez los soportan quienes más se benefician. Mar-a-Lago también se ha convertido en un elemento fijo de la cultura popular. Se hace referencia a él en comedias nocturnas, se lo satiriza en caricaturas políticas y aparece en documentales y periodismo de investigación. Es una abreviatura. Cuando dices Mar-a-Lago, no te refieres solo a un edificio. Evocas toda una serie de asociaciones: riqueza, poder, escándalo, controversia. Trump ha sido objeto de libros, tanto elogiosos como críticos. Documentales han explorado su historia, su transformación y su papel en el ascenso político de Trump. Periodistas la han vigilado, entrevistado a exempleados y analizado sus finanzas. Y ha sido el escenario de algunos de los momentos más memorables y preocupantes de la presidencia de Trump: la cena con Corea del Norte, las reuniones con líderes extranjeros, la búsqueda de documentos clasificados. Mar-a-Lago ya no es solo un lugar. Es un personaje del drama político estadounidense en curso. Un símbolo cargado de significado, cuestionado y reinterpretado con cada nuevo escándalo y cada nuevo titular. No olvidemos las historias humanas, porque más allá de la política y los escándalos, personas reales han vivido y trabajado en Mar-a-Lago. Marjorie Merriweather Post vivió allí durante décadas. Era su hogar de invierno, su santuario, su logro más orgulloso. Recibió a amigos, familiares, diplomáticos, artistas. Lo llenó con sus colecciones: arte, antigüedades, porcelana, plata. Paseaba por los jardines. Se sentaba junto al mar. Lo amaba profundamente. Y cuando murió, se lo dejó a la nación, con la esperanza de que fuera valorado como ella lo hizo. El personal que trabajaba para Marjorie, muchos de ellos, pasó años, incluso décadas, en Mar-a-Lago. Criaron familias con los salarios que ganaban allí. Se enorgullecían de su trabajo y de mantener la finca en buen estado. Formaban parte de la esencia del lugar, aunque sus nombres hayan sido olvidados en gran medida. Trump ha vivido allí intermitentemente desde 1985. Crió a su hijo menor, Barron, en parte en Mar-a-Lago. Allí celebró su boda con Melania. Pasó las vacaciones allí. A pesar de todos sus negocios y política, también ha sido su hogar. El personal actual, cocineros, meseros, personal de limpieza, en su mayoría, son inmigrantes. Algunos provienen de Latinoamérica, el Caribe y Europa del Este. Trabajan largas jornadas, a menudo por un salario modesto. Se adaptan a las exigencias de miembros adinerados y poderosos. Lidian con el escrutinio que conlleva trabajar para Trump. Sus historias no se suelen contar, pero son parte de la historia de Mar-a-Lago, tanto como los titulares y los escándalos. Y los miembros, cientos de ellos, también forman parte de la historia. Pagaron por el acceso y lo consiguieron. Algunos son leales a Trump,
Otros son arribistas, otros simplemente son gente adinerada que quería pertenecer a un club exclusivo. Cenan allí, celebran allí, hacen contactos allí. Para ellos, Mar-a-Lago es una ventaja, un privilegio, un símbolo de estatus. Todas estas personas, desde Marjorie hasta el lavaplatos de la cocina, forman parte integral de Mar-a-Lago. Y sus historias nos recuerdan que ningún lugar es solo un símbolo. Es también una colección de vidas humanas, decisiones humanas, trabajo humano. Desde un punto de vista puramente arquitectónico, Mar-a-Lago es significativo. Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura neomediterránea en Estados Unidos. La artesanía es extraordinaria, piedra tallada a mano, azulejos importados, herrería a medida y techos con pan de oro. El diseño es cohesivo y majestuoso. El entorno, que abarca desde el océano hasta el lago, es único. Si Mar-a-Lago fuera solo un museo, habría poca controversia. Sería reconocido como una finca histórica, una ventana a la Edad Dorada, un testimonio de la artesanía y la ambición de principios del siglo XX. Pero no es solo un museo. Es un negocio. Es un símbolo político. Es un punto de conflicto legal. Así que la pregunta es, ¿debería preservarse Mar-a-Lago? Y, de ser así, ¿cómo? Los conservacionistas históricos argumentan que sí, que el patrimonio es demasiado importante como para perderlo y que debería protegerse para las generaciones futuras. Pero la preservación conlleva condiciones, restricciones a las alteraciones, requisitos de mantenimiento y límites al uso comercial. Trump se ha resistido a este tipo de restricciones en el pasado. Otros argumentan que el uso actual de Mar-a-Lago, como club privado, es una forma de preservación. Es económicamente sostenible. Se mantiene. Es accesible para los socios. Está vivo, no congelado en el tiempo. Otros sostienen que Mar-a-Lago debería dejar de estar en manos privadas por completo y convertirse en un museo público, un sitio histórico, un espacio que sirva a la comunidad en lugar de a unos pocos elegidos. No hay una respuesta fácil, pero la tensión entre la preservación y el uso, entre el interés público y la propiedad privada, es fundamental para el futuro de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago no es único en el mundo de los superricos. En todo el mundo, multimillonarios poseen propiedades, complejos turísticos e islas. Construyen clubes privados, resorts exclusivos y enclaves cerrados. Crean espacios aislados del público, accesibles solo para los ricos y con conexiones. Y esos espacios plantean las mismas preguntas que plantea Mar-a-Lago, sobre la desigualdad, sobre el acceso, sobre la concentración de la riqueza y el poder en manos privadas. En el Reino Unido, existen fincas históricas propiedad de familias aristocráticas, mantenidas mediante fideicomisos, turismo y empresas comerciales. En Rusia y China, oligarcas y élites políticas poseen palacios que son símbolos de poder y corrupción. En Oriente Medio, las familias reales construyen megacentros turísticos y complejos hoteleros de lujo. Mar-a-Lago se inscribe en este patrón global. Es un espacio donde la riqueza crea su propia realidad, donde las reglas, las normas y las limitaciones que se aplican a la gente común no se aplican del todo. Pero Mar-a-Lago también pone de relieve algo específico de Estados Unidos, la difuminación de la riqueza privada y el poder público en una democracia. En los estados autoritarios, esa difuminación es previsible, incluso está codificada. Pero en una democracia, constituye una violación de las normas y, potencialmente, de las leyes. Mar-a-Lago pregunta, ¿qué sucede cuando los ideales democráticos chocan con las realidades capitalistas? ¿Qué sucede cuando quienes más dinero tienen mayor acceso al poder político? ¿Y qué hacemos al respecto? Volvamos al océano. Mar-a-Lago se encuentra a orillas del Atlántico, en una de las zonas costeras más vulnerables de Estados Unidos. El sur de Florida es la zona cero de los impactos del cambio climático, aumento del nivel del mar, intensificación de los huracanes, aumento de las inundaciones e intrusión de agua salada en las reservas de agua dulce. Los científicos proyectan que para el año 2100, gran parte del sur de Florida podría estar bajo el agua, incluida Palm Beach. Mar-a-Lago ya ha enfrentado huracanes. En 2017, el huracán Irma causó daños significativos. En 2022, el huracán Ian volvió a azotar la finca. Cada tormenta es un recordatorio del poder de la naturaleza y de los límites de las defensas humanas. Trump ha invertido en diques, sistemas de drenaje y protección contra huracanes. Pero estas medidas son soluciones temporales. Pueden retrasar las inundaciones, reducir los daños y ganar tiempo. Pero no pueden detener el aumento del nivel del mar.
Y aquí está la ironía. Trump ha negado o minimizado repetidamente el cambio climático. Su administración revirtió las protecciones ambientales, se retiró del Acuerdo Climático de París y promovió la producción de combustibles fósiles. Pero su propia propiedad está en riesgo directo por el mismo fenómeno que él desestimó. Es una metáfora de la crisis climática más amplia. Quienes tienen más recursos para protegerse suelen ser los principales responsables del problema. Y quienes menos recursos tienen serán los que más sufrirán. Mar-a-Lago podría sobrevivir unas décadas más, pero su futuro a largo plazo es incierto. Y cuando desaparezca, ya sea destruido por un huracán o recuperado lentamente por el mar, será un símbolo de algo más, la impermanencia de la ambición humana frente a la naturaleza. En esencia, la historia de Mar-a-Lago trata sobre una pregunta que hemos estado rondando todo este tiempo. ¿Qué nos debemos unos a otros? Marjorie Merriweather Post creía que le debía algo a la nación, así que entregó Mar-a-Lago al gobierno, con la esperanza de que sirviera al bien público. Pero la nación decidió que no le debía el gasto de mantener su sueño, así que le devolvió la propiedad. Trump creía que se debía éxito, riqueza y estatus, así que compró Mar-a-Lago, la rentabilizaron y la usaron para proyectar poder. Pero al hacerlo, trasladó los costos a los contribuyentes, a sus vecinos y a los trabajadores que mantenían la finca en funcionamiento. Los miembros de Mar-a-Lago creen que se merecen acceso, conexión y lujo. Pagan por ello, pero sus pagos no cubren el costo total, ni la seguridad, ni la infraestructura, ni la carga social de la comunidad. Los trabajadores de Mar-a-Lago deben su trabajo. Lo dan, a menudo por una remuneración modesta, a menudo sin reconocimiento. ¿Y qué reciben a cambio? Un sueldo, sin propiedad, sin voz, sin participación en el glamour ni el poder. Los vecinos deben, ¿qué? ¿Tolerancia? ¿Aceptación? No eligieron vivir junto a un foco político conflictivo, pero se espera que soporten las molestias. Y el resto de nosotros, los contribuyentes, los ciudadanos, debemos, ¿qué? Nuestros impuestos financian el servicio secreto, la Guardia Costera, el aparato de seguridad que hace posible la vida de Trump en Mar-a-Lago. No lo elegimos, pero lo pagamos. Entonces, ¿qué nos debemos unos a otros? Le debemos a los ricos la libertad de hacer lo que quieran con su propiedad, incluso si eso perturba a las comunidades y cuesta dinero público. Debemos a los trabajadores salarios justos, dignidad y reconocimiento por el trabajo que hace posible el lujo. Debemos transparencia y rendición de cuentas al público cuando los espacios privados se convierten en sitios de poder político. Le debemos a las generaciones futuras un planeta habitable, incluso si eso significa limitar las ambiciones y el consumo de los ricos de hoy. Estas no son preguntas abstractas. Mar-a-Lago las hace concretas. ¿Hacia dónde se dirige Mar-a-Lago a partir de ahora? Imaginemos tres futuros posibles. Future One, el monumento político. En este futuro, Trump sigue siendo una figura política dominante, ya sea como presidente de nuevo, como figura clave en el Partido Republicano o como icono cultural. Mar-a-Lago sigue siendo su base, su marca, su símbolo. Organiza mítines, eventos de recaudación de fondos y reuniones con líderes extranjeros. Es un lugar de peregrinación para sus partidarios, un blanco para sus críticos. La seguridad sigue siendo estricta. Los contribuyentes siguen financiando la protección. La urbanización se ve permanentemente envuelta en la política. Cuando Trump finalmente fallezca, Mar-a-Lago se convertirá en un museo, o en un santuario político, según se mire. Se conserva, se mantiene y es visitado por historiadores, turistas y peregrinos políticos. Se convertirá en la Biblioteca Trump, el centro Mar-a-Lago para la grandeza estadounidense o algo similar. La historia de Trump, su presidencia y su legado se narran a través de las salas y los jardines de la finca. En este futuro, Mar-a-Lago nunca escapará de la política. Será para siempre la casa de Trump, el símbolo de Trump, el monumento de Trump. Future 2, el regreso al lujo tranquilo. En este futuro, la influencia política de Trump se desvanece. Los casos legales se resuelven, ya sea mediante una condena, una absolución o un acuerdo. El escándalo de los documentos clasificados se convierte en una nota a pie de página histórica. Mar-a-Lago vuelve a ser lo que era en los años 90 y principios de los 2000, un club privado para los ricos. La membresía sigue siendo exclusiva. Las fiestas siguen siendo lujosas. La finca sigue siendo hermosa. Pero el circo mediático se apaga. Los manifestantes se van. La presencia de seguridad disminuye.
Palm Beach recupera su ritmo tranquilo y elegante. Mar-a-Lago se convierte, una vez más, en un lugar para que los ricos vean y sean vistos, nada más y nada menos. Se conserva porque es rentable. Se mantiene porque sus miembros pagan por el privilegio. Es una marca de lujo, un símbolo de estatus, una pieza de la historia arquitectónica. En este futuro, Mar-a-Lago se convierte en lo que Marjorie podría haber deseado, un espacio hermoso y exclusivo, vivo, pero aislado del desorden del mundo exterior. Futuro 3. El ajuste de cuentas. En este futuro, las fuerzas que se ciernen sobre Mar-a-Lago, legales, financieras y ambientales, serán demasiadas. Los procesos judiciales se prolongan. Las multas se acumulan. Se confiscan activos. Los negocios de Trump enfrentan presiones financieras. El costo de mantener Mar-a-Lago se vuelve insostenible. O llega un gran huracán. La marejada ciclónica desborda los malecones. La urbanización se inunda, con daños irreparables. Las compañías de seguros se resisten a asumir el coste. El cambio climático hace impracticable la reconstrucción. O la reacción política se intensifica. Las protestas se vuelven constantes. Los socios renuncian. La marca se ve manchada. El club no puede sostenerse económicamente. En este futuro, Mar-a-Lago se vende. Quizás lo compre un promotor inmobiliario y lo convierta en condominios de lujo. Quizás lo compre una organización sin fines de lucro y lo convierta en un museo. Quizás lo compre el gobierno, por fin, y lo preserve como sitio histórico. O quizás no se conserve en absoluto. Quizás se demuela y se reurbaniza el terreno. Quizás el océano se lo lleve, y en 50 años, Mar-a-Lago sea solo un recuerdo, una ruina bajo las olas. En este futuro, la historia de Mar-a-Lago no termina con un triunfo, sino con un ajuste de cuentas, un símbolo de la impermanencia, la arrogancia y las consecuencias de ignorar los límites. ¿Qué futuro se hará realidad? Nadie lo sabe, pero las tres son posibles. Y el camino que tome Mar-a-Lago nos dirá algo importante sobre Estados Unidos, cómo gestionamos la riqueza, el poder, la rendición de cuentas y el cambio. Mar-a-Lago no es solo una casa, es una lente. A través de ella, podemos ver toda la arquitectura de la desigualdad estadounidense, la forma en que la riqueza aísla y aísla, la forma en que el poder se concentra y se agrava, la forma en que el trabajo es esencial pero invisible, la forma en que la belleza y la injusticia coexisten. Podemos ver la tensión entre la propiedad privada y el interés público, la creencia de que los derechos de propiedad son sagrados, pero también el reconocimiento de que las acciones privadas tienen consecuencias públicas. Podemos ver el desafío de la rendición de cuentas en una sociedad donde los ricos y poderosos pueden permitirse los mejores abogados, las mejores relaciones públicas, las mejores defensas, y donde el resto de nosotros debemos esperar que las instituciones y las leyes se mantengan. Podemos ver el ajuste de cuentas ambiental en el horizonte, la realidad de que ninguna cantidad de dinero puede comprar inmunidad al cambio climático, que a la naturaleza no le importa su patrimonio neto ni su influencia política. Y podemos ver la polarización que define nuestra era, la forma en que el mismo lugar, la misma historia, el mismo conjunto de hechos pueden interpretarse de maneras completamente opuestas dependiendo de quién seas y qué creas. Mar-a-Lago es una prueba para nuestros valores, una prueba para nuestras instituciones, una prueba para ver si podemos exigir responsabilidades al poder, proteger a los trabajadores y a las comunidades, preservar la historia y afrontar el futuro con honestidad. Y hasta ahora no nos está yendo muy bien en esa prueba. Estas son las preguntas que nos deja Mar-a-Lago, preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que debemos seguir haciendo. ¿Deberían los clubes privados poder funcionar como lugares de poder político? Cuando Mar-a-Lago se convirtió en la Casa Blanca de invierno, desdibujó la línea entre lo privado y lo público de una manera que incomodó a mucha gente. ¿Es aceptable? ¿Debería haber normas más estrictas sobre dónde y cómo los presidentes realizan sus actividades oficiales? ¿O es su derecho a elegir? ¿Quién debería asumir el coste de proteger a los poderosos? Los contribuyentes financian la protección del servicio secreto, incluso cuando los presidentes residen en clubes privados y realizan negocios que benefician sus marcas personales. ¿Es justo? ¿Debería haber límites a la financiación pública para la seguridad privada? ¿O es un coste necesario de la democracia? ¿Cómo equilibramos la preservación histórica con la propiedad privada? Mar-a-Lago tiene una gran importancia arquitectónica, pero también es de propiedad privada y está gestionado comercialmente.
¿Debería haber restricciones sobre lo que los propietarios pueden hacer con las propiedades históricas? ¿O la propiedad implica el derecho a usar la propiedad como mejor les parezca? ¿Qué les debemos a los trabajadores de las industrias de lujo? Las personas que hacen funcionar Mar-a-Lago, cocineros, limpiadores, jardineros, son esenciales, pero a menudo infravaloradas. ¿Qué protección, salarios y reconocimiento merecen? ¿Y quién es responsable de garantizar que lo obtengan? ¿Los propietarios, los gobiernos, los consumidores? ¿Cómo enfrentamos el cambio climático cuando los ricos pueden retrasar las consecuencias? Mar-a-Lago está en riesgo por la subida del nivel del mar, pero Trump cuenta con los recursos para construir diques, reparar los daños y retrasar el ajuste de cuentas. Mientras tanto, las comunidades costeras de bajos ingresos se enfrentan a impactos devastadores inmediatos. ¿Cómo podemos crear una respuesta justa al cambio climático cuando los costos y las consecuencias están distribuidos de forma tan desigual? ¿Puede la democracia sobrevivir cuando la riqueza compra acceso al poder? Mar-a-Lago, como club, le vendió el acceso al presidente. ¿Es eso corrupción? Es así como funciona el mundo. Y si no nos gusta, ¿qué hacemos al respecto? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero son las preguntas correctas. Y Mar-a-Lago nos obliga a afrontarlas. En 1927, Marjorie Merriweather Post se encontraba en los terrenos de su finca recién terminada y contemplaba el océano. Había construido algo extraordinario, un palacio, un sueño, una declaración de intenciones. Creía que duraría para siempre. Ella nunca imaginó en que se convertiría Mar-a-Lago. Un regalo rechazado, una propiedad vendida, un club creado, un símbolo político, una escena de crimen, un punto álgido en un ajuste de cuentas nacional sobre riqueza, poder y responsabilidad. Mar-a-Lago siempre ha sido más que una mansión. Desde el principio, fue una herramienta. Marjorie la usó para abrirse camino en la sociedad, Trump la usó para proyectar éxito y poder, y sus miembros la usaron para comprar acceso y estatus. Y siempre ha sido un espejo que refleja las ambiciones, las contradicciones y las desigualdades de la sociedad que lo construyó. Hoy, Mar-a-Lago se encuentra en una encrucijada. Legal, política y ambientalmente, enfrenta un futuro incierto. Podría convertirse en un santuario, un museo, una ruina o algo completamente distinto. Pero pase lo que pase con el edificio, las preguntas que plantea seguirán vigentes. Preguntas sobre quién construye y quién se beneficia. Sobre quién paga el costo y quién se beneficia. Sobre lo que valoramos, belleza o justicia, privacidad o transparencia, tradición o responsabilidad. Preguntas sobre qué significa ser rico en una democracia. Sobre lo que nos debemos unos a otros. Sobre qué tipo de sociedad queremos ser. Mar-a-Lago no nos da respuestas. Nos presenta una historia compleja, incómoda, inconclusa. Y depende de nosotros decidir qué significa esa historia. Vemos a Mar-a-Lago como un símbolo del logro estadounidense, un testimonio de la ambición, el espíritu emprendedor y la libertad de construir algo grandioso, o lo vemos como un símbolo de la desigualdad estadounidense, un monumento a la concentración de la riqueza, la explotación del trabajo y la difuminación del poder público y privado. ¿Lo vemos como un lugar que debe ser preservado, celebrado y protegido? ¿O lo vemos como un lugar que debe ser examinado, regulado y responsable? La respuesta depende de quién eres, qué valores, qué crees sobre la riqueza, el poder y la justicia. Pero esto es lo que sabemos con certeza. Mar-a-Lago no es neutral. Nunca lo ha sido. Es una casa que exige respuestas. Una casa que nos obliga a afrontar verdades incómodas. Una casa que refleja lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Así que terminemos donde empezamos, con una pregunta. ¿Cuál es el legado de Mar-a-Lago? ¿Será la belleza de la arquitectura, el pan de oro, la piedra tallada a mano, el mármol importado? ¿La visión de una mujer que construyó algo extraordinario y quiso que perdurara para siempre? ¿Será el ajetreo empresarial, la forma en que Trump convirtió un barrio en decadencia en un club rentable, una marca, un símbolo de éxito? ¿Será el drama político, la Casa Blanca de invierno, los documentos clasificados, la búsqueda del FBI, la acusación? ¿Cómo una mansión se convirtió en el centro de una crisis constitucional? ¿Será la desigualdad, los trabajadores invisibles, la seguridad financiada por los contribuyentes, los miembros del club que compraron el acceso al poder? ¿El recordatorio de que el lujo siempre tiene un precio y que suele ser pagado por otros? ¿Es la advertencia ambiental,
los malecones que no resistirán por siempre, el océano que sigue subiendo, el futuro en el que incluso los palacios más grandiosos pueden ser reclamados por la naturaleza? ¿O es que todas estas cosas están entrelazadas, son inseparables y cada capa revela algo verdadero sobre Estados Unidos? Marjorie Merriweather Post construyó Mar-a-Lago para demostrar que pertenecía a ese lugar, para demostrar que importaba, para dejar algo atrás. Ella lo logró. Mar-a-Lago será recordada, pero no como ella lo imaginaba. Será recordada no solo como una hermosa finca, sino como un espacio en disputa, un símbolo de ambición y explotación, de belleza y carga, de poder y sus costos. Será recordada como una casa que planteó más preguntas que respuestas, una casa que reflejó las contradicciones del sueño americano, la posibilidad y la desigualdad, la grandeza y la codicia, la aspiración y la exigencia. Y quizás ese sea el legado más honesto de todos. Porque Estados Unidos, como Mar-a-Lago, no es una sola cosa. Es una maraña de historias, valores y visiones contrapuestas de quienes somos y quienes queremos ser. Mar-a-Lago concentra todas esas contradicciones en un solo lugar. Y nos desafía a decidir, ¿qué historia queremos contar? ¿Qué futuro queremos construir? La mansión no puede responder esas preguntas. Solo nosotros podemos. Así que la próxima vez que vea Mar-a-Lago en las noticias, otro escándalo, otra tormenta, otro titular, no vea solo un edificio. Vean a los trabajadores que lo mantienen en funcionamiento. Vean a los contribuyentes que financian la seguridad. Vean a los vecinos que viven a su sombra. Vean el océano que lentamente asciende hacia sus puertas. Vea la historia, la ambición, el trabajo, la riqueza, el poder, las consecuencias. Vea las preguntas que plantea, sobre quiénes somos, qué valoramos, qué nos debemos unos a otros. Y pregúntate, ¿qué quiero que signifique Mar-a-Lago? Porque al final, la historia de Mar-a-Lago no es solo una mansión. Se trata de nosotros,